Bueno, Federico, vamos a hablar de enfermedades mentales porque acaba de tener lugar. Es verdad que nosotros no somos muy dados a las conmemoraciones, a esos días internacionales pero en este caso, en el Día Internacional de la Salud Mental, hay que hablar de ese porcentaje de españoles, lo comentábamos antes, entre el 20 y el 25% de los españoles sufre algún tipo de problema psicológico, ya sea depresión, puede ser Alzheimer, puede ser una enfermedad mental grave como la bipolaridad, esquizofrenia. o lo puede sufrir un familiar en cuyo Efectivamente. caso lo sufre igual, porque es el tipo de enfermedad, por ejemplo, una depresión. Si una madre tiene depresión, toda la familia tiene La depresión. sufre, Claro, efectivamente. de una manera o de otra. Lo que sí es cierto es que de un tiempo a esta parte, tú que además has estudiado psicoanálisis, no ha cambiado mucho la reacción que tenemos ante las enfermedades mentales de los supuestamente sanos. Siguen siendo personas estigmatizadas y este año además el lema era abriendo mentes, cerrando estigmas. Se pretende, por ejemplo, evitar que se les llame locos, algo tan Bueno, básico como podría ser esto, sí, pero que a algunas personas me imagino que les ofende. Por eso hemos querido hablar con el doctor Javier Castillo Colomer. Él es psicólogo, es especialista en psicología clínica y además es uno de los miembros de la Universidad Internacional de Valencia. Allí dirige el máster de psicología sanitaria. Pues para que nos explique sobre todo cuáles son estas enfermedades mentales, cuáles son las que más se dan en nuestro país, cuáles son los grados y sobre todo si están bien tratadas aquí en España las enfermedades. Le tenemos al otro lado del teléfono. Doctor, buenos días. Hola, buenos días. bueno, doctor, la primera cuestión, la estadística puede ser alarmante. Bueno, alarmante en el sentido de que es enorme la cantidad de gente que tiene algún tipo de afección en su salud, en su funcionamiento intelectual, psicológico. Es un mundo que no está... Antes se pensaba que eran posesiones demoníacas, es decir, que el destino te maltrataba. De hecho, durante siglos a los pobres enfermos mentales los tenían, si no los mataban, que era bastante a menudo, los tenían encerrados en un cuarto y, por ejemplo, pero ahí había desde gente que era simplemente afásica, hasta síndrome de Down, hasta gente que hubiera podido tener un desarrollo, si no corriente o normal, por lo menos mucho más, y los tenían pues prácticamente como un animalito allí en un cuarto y ni se nombraba siquiera. Es decir, que a lo mejor tenían hermanos y ni sabían que detrás de un cuarto estaba el hermano o el loco, como se decía, ¿no? Eso, afortunadamente, doctor, ha cambiado. Pero ha cambiado tanto. Bueno, en un principio lo que pasa es que el término de enfermedad mental es algo tan amplio, claro, que a veces, de alguna manera, da pie a una serie de mezclas y malos entendidos. Es real que en otras épocas, no tan lejanas como se piensa, pues cuando había algún tipo de trastorno que escapaba a lo que se consideraba normal, pues se hablaba de posesión, como hablaba usted, se estigmatizaba, eso ha cambiado de forma considerable. Lo que pasa es que es verdad que no todos los profesionales tienen los mismos criterios a la hora de realizar ciertos diagnósticos. No es lo mismo una denominada enfermedad mental como puede ser un trastorno psicótico, donde la persona pierde el contacto con la realidad, donde hay una crisis muy aguda, donde puede haber un riesgo hacia la propia persona o hacia los demás en momentos muy puntuales, que después afecciones de las cuales todos hablamos, por ejemplo la depresión. La depresión de la que todavía duda la gente. Es que a veces diagnostican depresiones y el entorno pone en duda que la depresión sea una enfermedad mental como tal. Lo que pasa es que habría que definir. La depresión lo que indica es un estado anímico, definido por la tristeza, falta de energía. Las personas que están aquejadas de este tipo de sentimiento durante un cierto tiempo también están, por así decirlo, poseídas. Aquí podemos utilizar el término de posesión por ciertos complejos, el complejo de inferioridad, el complejo de culpabilidad. Pero lo que pasa es que hay una depresión que podemos considerar pues normal y otra que podemos considerar pues menos normal. Pues cuando uno se muere, un familiar conocido se muere, hay una separación no deseada, pues uno se deprime. Y lo lógico, lo humano es que uno se deprime, esté triste, está bajo de energía, uno no tiene ganas de nada, tiene falta de motivación. El problema es cuando eso se alarga. Entonces ahí es cuando tenemos que ver el conflicto. Hay un problema, doctor, que muchas familias tienen porque la expectativa de vida en España ha crecido muchísimo
en menos de medio siglo pues ha aumentado como 20 años. Tenemos, en caso de las mujeres, solo Japón compite con España en longevidad femenina, y en el caso de los varones también nos vamos a los 80 años. Bueno, de media. Sé que hay mucha gente que llega a los 90. Y el Alzheimer, bien es verdad que eso del Alzheimer también es un genérico, es un cajón desastre para hablar de muchas enfermedades que se refieren a la memoria y a otras, digamos, otros procesos mentales, afectan a muchísima gente. Decimos 85 años, bueno, pues una cuarta parte de esas personas tienen algún tipo de enfermedad de eso que asociamos con el Alzheimer. Sería cerca de 1 millón, más de 800.000 personas las que ahora lo sufrirían. Y decía yo antes, doctor, que lo sufren ellas y lo sufren sus familias. Así es, en el caso del Alzheimer, que es un proceso degenerativo agudo, pues claro, es verdaderamente complicado porque la persona pierde la memoria, hay un punto de descontrol, hay riesgo para su propia su propia estabilidad física, y a veces requiere de unos ciertos controles muy específicos, incluso en momentos de internar a la persona, porque claro, lógicamente la familia se puede convertir, la convivencia familiar, en un verdadero infierno. Pero lo que pasa es que en relación a este tema, a mí me parece que también en un sentido genérico, se podría hablar, o sería muy interesante hablar, de qué pasa en la vejez para muchas personas que se deprimen, quizás no llegando a ese punto tan sumamente complicado ya, con imposible retorno, como es una enfermedad degenerativa como el Alzheimer. Pero ¿y la cantidad de personas que llegan a la vejez y no encuentran sentido a su vida en ese momento? Un momento que, por otro lado, también puede ser productivo, donde puede haber creatividad, donde puede haber desarrollo, donde puede haber actividades. Uno, pues quizá un poco en el marco social que vivimos, donde de alguna manera se hipervalora pues la juventud, el triunfo, la victoria, la fuerza, llega un cierto momento en que la persona que va envejeciendo, y como usted decía, se alarga mucho la vida, va realmente sintiéndose desorientada. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido? Yo creo que es un campo apasionante, porque realmente el trabajo con gente muy mayor puede ser un trabajo muy creativo. Incluso yo he tenido la posibilidad de trabajar a nivel clínico con gente ya de una cierta edad que vienen totalmente desorientadas, porque a lo mejor incluso con una situación económica y familiar estable y buena, pero bueno, ya no van a ese consejo de administración que dirigían, o ya de alguna manera no tienen ese trabajo diario. ¿Qué hago ahora con mi vida? Los hijos son mayores, se han ido. De alguna manera el proceso de desarrollo de la creatividad, de la búsqueda del sentido, es algo muy importante, y que ayuda a prevenir muchas de las denominadas enfermedades mentales en una cierta edad. Hay una última cuestión, doctor, que es seguramente la más grave, lo que casi siempre se ha asociado con la locura, que es la esquizofrenia. Es decir, hay un momento, digamos, en el desarrollo intelectual de la persona en que se produce esa esquizo, esa división, esa falta de reconocimiento de la persona consigo misma, que da lugar a una división de personalidades, a, bueno, todo eso que hemos visto, un poco como caricatura, pero no siempre caricatura, es decir, a veces responde a la realidad de personas que se dice con doble personalidad, además una buena y una mala, en el caso de las películas, que uno mata y cree que ha matado a otro, y el otro lo contempla, ¿no? Es decir, cuando se dividen las cosas. Últimamente se usa mucho la palabra bipolaridad. Sí. ¿Cuál es la diferencia que habría que establecer, si se puede, entre bipolaridad y esquizofrenia? Porque la esquizofrenia siempre ha sido, digamos, una enfermedad más localizada, la locura, por así decirlo, aunque fuera a veces brotes leves. En cambio, la bipolaridad, pues ahora parece que es una cosa como normal. Me parece una pregunta muy interesante. Me va a permitir que les diga que soy muy crítico con respecto a veces a ciertos criterios diagnósticos, porque además dentro de la comunidad, no solamente psicológica, sino psiquiátrica, no hay un acuerdo total con respecto a ciertas categorías. La esquizofrenia es una forma de psicosis que, de alguna manera, como usted muy bien ha descrito, hay una pérdida de contacto con la realidad. Hay una pérdida de contacto con la realidad, e inclusive al punto de que una a veces no diferencia lo que tiene dentro de lo que tiene fuera. El mundo onírico y el mundo real se mezclan.
Es un trastorno muy grave donde podemos ver múltiples causas en su desarrollo, desde predisposiciones genéticas hasta ciertas carencias muy básicas en un principio, pero vamos, es una enfermedad realmente grave que en un caso ya extremo podría debutar, como usted ha dicho, con una persona que puede tener casi como dos caras distintas, dos imágenes distintas y con una pérdida de control. La esquizofrenia es una forma de psicosis. Dentro de la psicosis también antes conocíamos se daba un diagnóstico claro que era la psicosis maníaco-depresiva. Personas que perdían el contacto con la realidad, no tenían ese cuadro delírico como tiene la esquizofrenia, pero bueno, se podían en la fase maníaca meterse en 24.000 negocios, en la fase depresiva no salir de casa, estar totalmente encerrados con un nivel de angustia grandísimo. También de alguna manera se podía diagnosticar con un cierto acuerdo, pero el trastorno, lo que actualmente se llama trastorno de bipolaridad, es un cajón desastre. Es como lo del psicópata y el sociópata, ¿verdad? Siempre que detienen algún pederasta o detienen alguna persona mala. Pero en el caso de bipolaridad es que hemos visto desde cómo se cura Catherine Zeta-Jones hasta, dice, bueno, pero hasta esto series, no era la esquizofrenia. Claro, es que ya hay un caos y yo imagino que los médicos, los doctores, los profesores, pues son los que estarán un poco más perplejos porque por alguna razón hay palabras que de pronto tienen éxito. Y bipolaridad ha sido una de esas. Pero claro, porque es algo bastante frecuente ver a personas que tienen cambios de estado de anímico de forma muy brusca. Si ya se ve dentro de las personas pretendidamente normales, pero les vuelvo a decir, soy muy crítico, yo en mi práctica clínica he visto a personas que han venido con ese tipo de diagnóstico, de hecho les han dicho que eran prácticamente incurables, que toda la vida tenían que tomar ciertos fármacos, uno de ellos muy conocido es el Prenur, que es el litio, que tiene unos efectos secundarios bastante nefastos, o que hay que controlarlo en sangre, y les puedo decir que ciertas personas, en la medida que se van dando cuenta de ese sentido, por ejemplo, si ustedes me permiten, les puedo dar un caso muy concreto. Yo recuerdo que atendía a una mujer, funcionaria, que le habían diagnosticado ese tipo de trastorno. Una mujer que con una estructura de carácter muy determinada, era muy madre con su familia, con respecto a los hijos tenía ciertos problemas, con respecto a un hermano que la habían encerrado. Además, esta mujer trabajaba en temas de violencia de género, en cualquier momento las mujeres le podían llamar en cualquier hora. Era una mujer que vivía totalmente desvivida, poseída por ese complejo materno de tener que ayudar, de tener que salvar, que por otro lado es muy encomiable, no lo dudo. Sí. Pero esa persona cada X tiempo se deprimía. Claro. Le habían diagnosticado de maníaco-depresiva, pero es que esta mujer lo mejor que le podía venir de vez en cuando era deprimirse. Descansar. Claro. Era una forma de parar y de descansar. Decía antes, enajenada en el sentido estricto del término. Claro. Y automáticamente le meten ese diagnóstico y a tomar. Pero no, esta mujer, además como es un caso vivido, no hace mucho tiempo por mí, estuve trabajando con ella X tiempo y no ha vuelto a tener una cierta recaída ni está tomando fármacos. Pero vengo a decir lo fácil que es colgarle a uno el San Benito de un diagnóstico. Sí, la etiqueta, el mal diagnóstico. La etiqueta, y bueno, otra etiqueta muy conocida es la de fibromialgia. Ahora, cuando una persona tiene ciertos dolores musculares, es tan fácil ponerle lo de fibromialgia y que tiene una coletilla que es algo así como cansancio crónico, pero vamos, el hecho está que cuando una persona tiene un montante de tensión muy grande, hay dolores musculares. Sí, siempre hay un momento de la vida que te puede hay dolores musculares y eso además quita un montón de energía y un montón de vitalidad. Solo el diagnóstico, de hecho, que te diagnostiquen así, ya yo creo que te anula una parte de tu forma de ser, porque ya te basas en que como tienes fibromialgia no ya puedes... Ya está claro, yo voy a estar cansado, tengo dolor y ya está justificado. Claro. Es igual que si eres un bipolar, claro, es anular incluso la propia responsabilidad, que uno puede hacer cosas para modificar ciertos estados anímicos. Pues doctor Javier Castillo. Tienen, desde luego, tarea no les va a faltar, ¿eh? No. Tienen clientela. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes por dejarme hablar. Hacemos una pausa brevísima, vamos a contar la receta. Y viajes al Corte Inglés. Sí, mayores de 60 tienen la suerte de poder hacerse con uno de los viajes. No se depriman, viajen. Sí, uno de los miembros de la pareja tiene que tener 60 años, pero el otro puede ser un nieto, puede ser un hijo, sobrina, el nieto, esos viajes o quien con uno abuelo, quiera. Viajes con mi tía.
Lo que tienen que saber es que si viajan con Viajes El Corte Inglés van a tener salidas exclusivas en circuitos nacionales e internacionales y actividades de animación en hoteles exclusivas para clientes de Viajes El Corte Inglés. En hoteles que, por cierto, están en el catálogo de Viajes El Corte Inglés. Son los mismos hoteles, los no clásicos. hoteles especiales, baratitos, son los mismos. Los del catálogo. 902-400-454, 902-400-454, viajeros mayores de 60 con la garantía y calidad de Viajes El Corte Inglés. Muy bien, pues pausa brevísima y bacalao a la baturra. Es Radio.